Bienvenido a este nuevo video en el que te voy a hablar acerca de un tema que me parece sumamente importante y que el día de hoy no te voy a compartir tanto desde esta parte teórica como dándote una clase, como ya habrás visto a lo mejor algunos otros videos aquí en el canal donde hablo acerca de numerología o de constelaciones familiares y voy dando clase, voy desarrollando un tema. El día de hoy estoy aquí contigo para compartir acerca de eso que no se nos dice en cuanto a la maternidad o a la paternidad y que es muy importante, sobre todo para las personas que tenemos hijos. Así que si hoy estás en este video, me da mucho gusto, prepárate un cafecito. Yo aquí tengo al lado el mío porque quiero que este video sea eso, una conversación en donde pueda platicarte mi punto de vista, mi experiencia, sobre todo desde la perspectiva de mamá, desde mi experiencia como mamá. Y bueno, me voy a presentar muy brevemente por aquello de que estés por aquí por primera vez en este canal y no tengas ni idea de cuál es mi nombre o a qué me dedico o por qué estoy hablando de estos temas, ¿vale? Entonces, pues mi nombre de pila es Brenda Bucio Hernández, mi nombre de marca es Brenda B. Mi formación universitaria, soy licenciada en interiorismo y soy maestra de ciencias de la comunicación. Pero bueno, por azares de la vida, por cuestiones meramente personales, es que me di a una búsqueda muy profunda, además de tomar terapia. A la par, estuve estudiando diferentes cosas, diferentes técnicas que me ayudaran en mi propia vida. Y entre esas técnicas, esas herramientas que me apasionaron y que me he dedicado a estudiar a profundidad, está la numerología. He estudiado numerología tántrica, pitagórica y transgeneracional. También he estudiado constelaciones familiares, meditación en movimiento, registros akáshicos, etcétera. Y actualmente estoy estudiando psicoterapia corporal. Pero bueno, el día de hoy, como te dije, quiero compartirte acerca de este tema sin títulos. Quiero compartirte como mamá de un adolescente y sobre todo como una gran buscadora, porque realmente uno de mis principales objetivos desde hace ya algunos años, bastantes, era justamente tener una buena relación con mi hijo. Para mí, el tema de la maternidad siempre fue complicado, ¿ok? Pero bueno, ahorita te iré platicando punto a punto. Antes de eso, quiero decirte algo que es bien importante porque cómo nos autoflagelamos los papás. Entonces, quiero decirte que hasta el día de hoy, tú que me estás viendo, lo has hecho perfecto. Lo has hecho de la mejor manera que podías, con las herramientas que tenías, con la historia de vida, con tus heridas, con tu economía, con todo lo que tenías disponible hasta este momento. A partir de hoy, entonces las cosas sí pueden ser diferentes porque te voy a compartir de temas que son bastante profundos y que seguramente vas a poder empezar a aplicar cosas y si las aplicas vas a poder hacer cambios. Entonces, pues bueno, hasta este momento con lo que tenías hiciste lo mejor que pudiste y ojalá que eso te lo tatúes en la piel para que no te flageles, para que no te sientas culpable, para que no te sientas mal porque a lo mejor no supiste cómo hacerlo o a lo mejor hubo violencia o a lo mejor faltó presencia. Ningún papá, ese es el segundo punto que quiero decirte, ningún papá y ninguna mamá lo vamos a hacer perfecto. Nadie sobre la faz de la tierra es un padre o madre ejemplar que lo hizo absolutamente todo perfecto y que ese hijo no tiene ninguna herida, ninguna marca, ningún dolor, ninguna tristeza, porque la realidad es que para eso estamos aquí en este mundo, para trabajar la parte que nos toca trabajar a cada uno como padre, como hijo, como pareja, como todo. Entonces, pues bueno, quiero arrancar con esas dos cosas porque por mucho tiempo yo la verdad es que sí me sentía sumamente culpable de no saber cómo hacerlo. No sentía la maternidad como algo fácil, como algo
que fluyera, al contrario, era algo que me costaba trabajo, era algo que sufría, que a veces sentía como una carga, que a veces sentía que era pesado. Y obviamente hoy que estoy grabando este video puedo decir que tengo una experiencia diferente. Claro, mi hijo está en una edad que cada vez se va poniendo más difícil la cosa porque está en una edad donde pues está la adolescencia, ¿no? Es muy complicada esa edad y es un periodo de tiempo bastante largo, son otros retos. Sin embargo, el cómo yo me percibo como mamá de un tiempo para acá, eso sí ha cambiado. Hoy me siento más tranquila, hoy siento que yo puedo sostener sus procesos, hoy siento que si no tengo alguna respuesta, alguna herramienta, puedo buscarla, sé dónde echar mano, cuando yo me siento rebasada emocionalmente, sé qué cosas puedo hacer, qué técnicas puedo implementar para poder sentirme más tranquila y solucionar la situación que se presente. Entonces, lo que ha cambiado es cómo siento hoy la maternidad, cómo la vivo. Y desde ahí es que te comparto, no desde el escalón 10 ni desde el escalón 50, sino desde esta tranquilidad que hoy siento que hace unos años no sentía y que para mí esto ya ha significado un gran cambio. Yo espero que lo que te voy a compartir para ti también signifique un gran cambio contigo mismo, contigo misma y en la relación con tus hijos. Y bueno, si alguna vez te has sentido como una mala madre o como un mal padre, este es el video perfecto para ti. Y si llegaste a este video por casualidad, porque alguien te lo compartió, porque de pronto viste y el título te llamó la atención, yo te invito a que te quedes hasta el final, porque puede ser que sientas incomodidad con algunas cosas que te voy a ir compartiendo, que ojo, no son la verdad absoluta. Cada quien debe de ir buscando su propia fórmula porque cada niño es diferente, cada padre, cada persona es distinta, pero yo te estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado, obviamente a través de todo lo que he estudiado, de toda la terapia que he hecho y que he visto grandes resultados. Pero al final de cuentas tú puedes buscar otras opciones y también puedes reflexionar y cuestionar si esto funciona o no funciona para ti. Pero quédate hasta el final para que, aunque te sientas un poco incómodo, pues puedas definir si sí o si no, o si vas a implementar o no vas a implementar algunas cosas de las que hoy te voy a compartir con todo el corazón. Y bueno, vamos a empezar. Voy a ir aquí teniendo mi chuleta para que no se me olviden ningunos puntos, porque realmente quiero abordarlos todos. El primer punto que quiero compartir contigo es que, claro, existe una gran culpa porque nadie nos enseña ni a ser pareja ni a ser padres. Y primeramente tendríamos que aprender a ser pareja. Hoy en día, con esto del internet, cada vez hay más difusión y cada vez he escuchado a más personas hablando del tema, de la importancia que tiene que la relación de pareja no sea como ok, ya nos casamos y por el simple hecho de que nos casamos o de que nos juntamos o como sea, ya con el amor que nos tenemos y con la decisión que acabamos de tomar de compartir vida, con eso va a ser más que suficiente para de aquí a que tengamos 80 años. La realidad es que no. La realidad es que hoy más que nunca las relaciones de pareja requieren, exigen esos vínculos, que haya más trabajo, que haya más conocimiento de cada uno, ¿no? En lo individual y que cada persona, cada integrante de la relación vaya trabajando en sí misma para ofrecer lo mejor posible al otro, a la relación que tienen en conjunto. Y el ser padres, pues tampoco, o sea, tampoco es como que haya una escuela. Yo siempre bromeo con este punto de que ojalá se nos enseñara como materia obligatoria desde la prepa o desde la universidad, porque bastante falta hace. Igualmente, a la hora de ser padres, hay muchas cosas, hay muchos desafíos que se van presentando desde el minuto uno de la llegada de ese bebé, claro, para las mujeres desde el minuto uno en que quedamos embarazadas y que
con el tiempo, el nivel de dificultad no disminuye, al contrario, aumenta. Así que, pues bueno, esto hoy lo podemos ir trabajando, hoy podemos hacer conciencia al respecto y darnos cuenta de que no alcanza solamente con lo que tengo, no alcanza solamente con las herramientas que aprendí en casa, con lo que en mi familia es lo correcto, lo que se viene haciendo generación y generación y generación, sino que hoy con estas redes sociales, con el acceso al internet, el acceso a conocer personas incluso de otros países, otras culturas, otros modelos de pensamiento, podemos darnos cuenta de que no solamente existe un solo camino, que es el que conocemos, sino que existen otros y podemos explorarlos. Hoy esta materia de ser pareja y de ser padres sí que podemos estudiarla, pero es la tarea de cada uno el buscar esas herramientas. El punto número dos del cual quiero hablarte es que para ser buenos padres no es necesario mantener viva la relación de pareja, sobre todo cuando la relación ya terminó, ¿no? Esas parejas que muchas veces dicen, y bueno, ahí me cuento yo la verdad, que estuve un tiempo más en la relación porque quería que mi hijo tuviera la experiencia de tener a su papá en casa, experiencia que yo no tuve. Entonces, desde ahí, pues cometí un error, ¿cierto? Pero no lo sabía en aquel momento. En aquel momento tenía herramientas completamente diferentes a las que tengo ahora. Y bueno, aquí lo importante es puntualizar que una cosa es la relación de pareja y otra cosa muy diferente, la familia. Porque al final de cuentas, ese hombre o esa mujer con la que decidiste tener hijos siempre va a formar parte de tu familia, ¿no? Por ser el padre o la madre de tu hijo o de tus hijos. Y no es necesario que sigan juntos para ser buenos padres. Cuando la relación de pareja termina, lo más adecuado es que se haga el proceso de cierre y que puedan enfocarse en ser unos buenos padres. Ya no pudieron ser una buena pareja por lo que sea y tomaron la decisión. Bueno, ahora esta parte del proyecto familiar no se termina y además la responsabilidad con los hijos pues es de parte de las dos personas. Pero claro, esto es desde una perspectiva ideal, no es la realidad. La realidad es que muchas personas se quedan dentro de la relación por los hijos. Muchas otras personas cuando terminan la relación, sobre todo el que se va, sea hombre o mujer, el que se va a vivir a otro lado y que no se queda con los hijos, normalmente ya no tiene una interacción tan frecuente, como que ahí se le olvida la responsabilidad que adquirió en el momento en el que decidió ser padre o madre. Y este punto es importante trabajarlo. También un tema muy importante es el hecho de cómo hablamos de nuestra pareja, ¿sí? Hombre o mujer. ¿Cómo nos referimos a esa persona delante de nuestros hijos? Cuando hablamos mal, no importa si están juntos o si están separados, porque bueno, en muchos casos estando juntos, a veces se habla mal, ¿sí? Y son cosas inconscientes, o sea, aquí no se trata de hacer un juicio, se trata de ir revisando qué cosas sí hemos hecho o qué cosas estamos haciendo en este momento y poder hacer conciencia de ello para empezar a trabajarlo y hacer cosas diferentes. Por ejemplo, hay muchas parejas que están juntas pero no están bien, no están plenas, están molestas, no han sabido hablar de sus inconformidades, de sus desacuerdos, de las cosas que han dolido, de esas experiencias que han vivido y que a lo mejor no ha habido disculpas, no ha habido cambios que se han prometido hacer y un largo etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando ya está tan agitada el agua y que hay tantas cosas pendientes por resolver,
pues muchas parejas ya ni siquiera lo notan, simplemente tienen reacciones que a veces no se dicen palabras fuertes, pero el tono de voz se nota. La molestia en el tono de voz se nota. En muchos otros casos sí hay palabras fuertes, hay agresión, hay incluso sarcasmo, ¿sí? Y todo esto, estén los hijos presentes viendo estas conversaciones tensas o tóxicas, estén presentes o no estén presentes, les afecta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, toda la información, ¿sí? La información que tenemos en nuestra familia está archivada en nosotros mismos. Para esto te puedo poner un ejemplo para que lo entiendas de cómo funciona. No sé si has conocido a alguien o de tu familia o un amigo, alguien cercano que te haya platicado que nunca, jamás en la vida, conoció a su papá ni tuvo a su papá en su casa, no fue un padre ausente y que entonces ya por allá cuando es un adulto se da cuenta de que hace muchas cosas que también su papá hacía o que todavía hace. Por ejemplo, hay muchos casos de padres que no han estado presentes en la vida de los hijos o madres, no importa, y los hijos pues no tuvieron contacto, no pudieron aprender las conductas por convivencia o por estar viendo, simplemente que fue a través de la información que no podemos huir de ella. Y entonces estas personas se dan cuenta de que, pues ya conocí a mi papá o ya conocí a mi mamá y me di cuenta de que bebe, de que tiene problemas con la bebida o que tiene problemas con el juego o que es muy alegre, es muy fiestero, muy fiestera, y yo soy igual, ¿sí? Y entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que si no ha habido una convivencia, te parezcas tanto a una persona que no te modeló nada? O sea, que no te enseñó a través de las acciones ciertas conductas. Bueno, a esto es a lo que yo les llamo la información que está presente, ¿sí? Entonces, te vean tus hijos o no te vean tus hijos discutir, ellos en la información, en su inconsciente, ya saben la manera en la que tú te diriges hacia su papá, saben de esta molestia, saben de estas agresiones o de este sarcasmo, y eso tarde o temprano va a tener una repercusión en la vida de tus hijos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos enfrente de ellos o cuando lo hacemos sin que estén presentes? Pasa que estos niños en algún punto van a creer que la parte que estás agrediendo, vamos a poner el ejemplo de que es mamá quien está criticando a papá, ¿no? Quien le habla feo, está enojada con él, utiliza sarcasmos, a lo mejor utiliza frases como es que tú siempre lo haces así o es que tú nunca haces cambios. Y entonces los hijos van escuchando todo este discurso y tarde o temprano ellos van a sentir que la mitad de sí mismos está mal, ¿no? Porque pues si papá nunca lo hace bien, si papá nunca puede, si papá no resuelve, si todo está mal en él, porque mamá se ha encargado de decir todo el tiempo de una manera muy clara o no tan clara, a veces con sarcasmo, de todas maneras, ese hijo percibe que todo lo que se parece él a su papá está mal, porque todo lo que es su papá está mal. Por lo tanto, el 50% de su persona no es correcta, no es suficiente. Entonces, esto genera una gran, gran herida para los hijos y es importante ver de qué manera nos estamos expresando. Porque al final de cuentas, el hecho de tener una relación de pareja se trata de ir resolviendo esos conflictos conforme van surgiendo, de ir teniendo esas conversaciones incómodas, porque si no se tienen, tarde o temprano, toda esa carga de información la vamos a ver reflejada en nuestros hijos y también
en las decisiones futuras de nuestros hijos y en cómo ellos van a vivir la relación de pareja, la profesión, el dinero y todos los temas habidos y por haber. Entonces, bueno, en este punto yo puedo compartirte que en mi experiencia, claro, al principio había mucha queja, había mucho dolor. Yo tuve que hacer un trabajo muy profundo para poder, primero, tener una separación y en medio de la separación trabajar el tema de todo lo que yo sentía para poder brindarle a mi hijo la oportunidad de tener a ese papá presente. Entonces, pues la verdad es que es muy complicado, sí requiere de mucho trabajo y aquí es el punto de quiebre, ¿no? La realidad es que trabajar cualquiera de estos temas de los cuales te voy a hablar hoy no es cómodo, cero cómodo. Y muchas personas prefieren seguir en el caos, en el seguir repitiendo estos patrones desde la información inconsciente que ponerse en esta incomodidad que es pues ver, ¿no? Ver sin juzgarse, sin autoflagelarse aquellas cosas que hemos hecho de una manera pues un tanto deficiente, aclaro, con las herramientas que teníamos en ese momento, pero que al final pues todo es mejorable, ¿no? El siguiente punto es que contarle a tus hijos de las cosas íntimas, de las cosas que solamente tienen que ver con la pareja, ¿sí? Con la relación de pareja, que si tu esposo o tu esposa no llegó a dormir, que si llegó tarde, que si discute contigo, que si no te quiere comprar lo que tú quieres, que si no te abraza, que si no te besa, todos estos tipos de cosas y temas que giran en torno a la relación de pareja, el dinero, la administración del hogar, en cuanto a la pareja, los gastos que tienen, son cosas en las cuales no se tienen que involucrar a los hijos, porque corremos el riesgo de triangularlos. Y para eso, bueno, voy a hacer uso de estas figuras maravillosas, ¿sí? Te voy a poner aquí el ejemplo, ¿no? Está papá y está mamá. Cuando ellos dos tienen demasiados problemas, demasiadas fricciones en su relación de pareja y este hombre dice, ¿sabes qué? Pues ya no aguanto más, me voy y se va. Y estos dos tenían un hijito, ¿sí? Aquí está el hijito. El hijito en lugar de seguir siendo hijo, a veces se coloca en el lugar de pareja. A esto me refiero con que cuando metemos a los hijos dentro de la relación o de los temas de la relación de pareja, es muy probable que se puedan triangular, o sea, que se puedan poner en el lugar del esposito o de la esposita. Por ejemplo, hay muchos casos en donde la mujer está en queja constante acerca del esposo, ¿no? Y entonces si tiene un hijo varón y ese hijo la ve sufrir, la ve llorar, la ve quizás pasar problemas económicos, ese hijo en ese amor infinito va a querer hacer todo aquello que su padre no ha hecho bien desde la mirada de su madre. Y entonces es muy fácil que se coloque en ese lugar que no le corresponde y que empiece a actuar como yo te protejo, mamá, yo te cuido, yo siempre voy a estar para ti, yo te voy a mantener, yo sí te voy a llevar al viaje, yo sí te voy a cuidar, cuando ese no es el lugar que les corresponde a los hijos y que además pues esto les va a obstaculizar otras muchas cosas en su vida personal, como el tema de la pareja. Otro punto también bien importante y bien común es el tema de que tu hijo no es tu amigo, ¿sí? Ni tú eres amigo de tu hijo. ¿Por qué? Hay muchas personas, sobre todo actualmente, que están más enfocadas en querer ser eso, ser el amigo, ser el compa,
llevarnos bien, ir al cine juntos, ir a todos lados, pero desde esta dinámica que más bien ese niño o esa niña tendría con un amiguito o con una amiguita, no con papá y mamá. Y esto no significa que tú no puedas platicar con tu hijo o con tu hija, que no puedas tener esta cercanía, que no puedan jugar nunca. Significa que no puedes permanecer en ese modo de amigo todo el tiempo, ¿sí? Incluso para poder platicar con tu hijo, pues también se puede establecer un diálogo desde esta figura que es la figura que te corresponde a ti como padre o madre, esta figura de autoridad, de una manera relajada, de una manera tranquila. Pero el riesgo de que tú no ejerzas ese papel que a ti te toca como padre o como madre, es que tu hijo sí puede posicionarse en el lugar del adulto. Por eso vemos en ocasiones, no sé si has observado, a algunos papás que, sobre todo con los hijos ya un poquillo más grandes, que ya están adolescentes, ay, yo me voy al antro contigo, ¿no? Y estos niños que entonces se empiezan a preocupar por, híjole, ya se le pasaron las cubas a mi papá o ya se le pasaron las cubas a mi mamá, vamos a ver dónde están, voy a buscarlos, lo voy a estar cuidando, lo voy a estar echando ojo y de pronto, sin pretender que así sea, sin planearlo, ese niño ya está comportándose como el maduro en la relación, como el adulto. Y eso puede escalar a más, evidentemente, a que ese niño o esa niña quiera tomar decisiones que en realidad no está listo para tomar. Los hijos necesitan padres, necesitan que sus padres tomen el papel de padres, que les puedan enseñar dónde están los límites y que también puedan compartir momentos y conversaciones agradables con ellos, pero sin olvidar que su lugar es el de padres, nunca el de amigos. Para eso tus hijos ya van a tener sus propias amistades y las van a disfrutar muchísimo, pero ese no es el rol que nos toca a nosotros como papás. Y bueno, otro punto súper importante es que en las separaciones es muy común que los hijos terminen atrapados en medio, ¿no? Como en este estira y afloja de con quién te vas a ir, de no, ya no, si tu papá no me pasa la pensión, yo no voy a darle permiso de que te vea, o personas que incluso no dejan solo al hijo, a la hija con el padre porque, pues porque quieren estar ahí vigilando, viendo, supervisando y demás. Y entonces el niño se siente como entre la espada y la pared. Muchas veces los forzamos a tomar partido de ese pleito que en realidad no le corresponde, ese pleito que ha sido entre adultos, sobre todo cuando la separación ha sido complicada, donde ha habido pleito, donde ha habido a lo mejor traición, donde ha habido mucha desilusión, mucho drama, mucho dolor. Evidentemente esos adultos pues primero tienen que resolver el dolor, la traición, el caos, todo el drama de lo que es una separación para poder entonces sí juntos, ya no como pareja, pero sí como padres, tomar las mejores decisiones para esos hijos. Y este punto también es muy difícil. Desde lo más profundo de mi corazón, yo te puedo decir que llevo trabajando en este punto. Yo me divorcié cuando mi hijo tenía casi 5 años, fue un poco antes de que cumpliera los 5 años. Y hoy mi hijo está a punto de cumplir 13. Todo ese tiempo llevo trabajando este tema. Claro, hoy tenemos una buena relación de sentarnos, de platicar, de dialogar acerca de los puntos de nuestro hijo, de las necesidades, de las etapas que va transitando, las situaciones y tomar decisiones juntos como un equipo, el equipo que somos como papás, ya no como pareja. Así que sí es posible, pero
quiero ser muy realista al decirte que de verdad necesita de toda tu voluntad, de que tú quieras y sobre todo que entiendas que cuando hay una separación, no importa si tú a la otra persona consideras que es un horrible ser humano, que no merece absolutamente nada, toda esa rabia que tienes, toda esa tristeza, todo ese dolor, es algo que es únicamente tu responsabilidad gestionar, ¿sí? Trabajar para que entonces puedas darle la oportunidad a tu hijo de tener a ambos padres en su mejor versión, aunque ya no estén como pareja. Y bueno, el siguiente punto es que es bien importante trabajarse a uno mismo, ¿sí? A veces yo me pregunto, ¿cómo pretendía yo a la edad que tuve a mi hijo, que fue a los 23 años, cómo pretendía yo a los 23 años, recién salida de la adolescencia, que que iba a poder hacerme cargo de otro ser? Cuando en realidad todavía no podía hacerme cargo de mí misma. Y no estoy hablando desde la perspectiva económica, de irme a vivir sola, de saber cocinar, de saber hacer el aseo, lavar la ropa y todas esas cuestiones que, claro que desde muchísimo antes ya las sabía, ya las tenía claras, ya las practicaba. Me refiero a que yo no podía sostenerme a mí misma emocionalmente. Yo no sabía cómo manejar mis emociones. Yo no sabía cómo expresar lo que sentía, lo que quería. Había muchos temas que ni siquiera comprendía, que todavía no alcanzaba a mirar la profundidad. Y pues obviamente el aventarme a ser mamá a esa edad fue toda una aventura, ha tenido sus consecuencias, he tenido yo también que lidiar con sentirme mala madre, poco preparada para ello, como que yo no tenía ese botón que suelen tener la mayoría de las mujeres, de que dicen, ah, ya se me activó este deseo de ser mamá. En realidad es que a mí no se me activó ese botón. En realidad es que simplemente tomé la decisión porque mi pareja, que además era más grande, el papá de mi hijo, ya quería ser papá. Y bueno, justamente el verlo a la distancia es que hoy me hace compartir contigo esta reflexión. Si no podemos sostenernos a nosotros mismos, es muy difícil sostener a otro ser que además necesita de nosotros todo el tiempo. Necesita presencia, necesita que podamos abrazarlo, acariciarlo, contenerlo, alimentarlo, darle todo lo que requiere y no solamente en cuanto a comprarle la leche y cambiarle los pañales, sino requiere una persona realmente disponible, una persona que probablemente cuando tenga sueño, a la tercera noche de tener a un bebé recién nacido, va a decir, híjole, pues te dejo llorar otra hora porque me muero de sueño, ya no puedo el cansancio. Y todas esas cosas vas a tener que ordenar tus prioridades porque es un ser indefenso que no entiende que él no va a traducir el hecho de que tú no vayas a verlo, a cargarlo cuando esté llorando, no lo va a traducir como un es que mi mamá o es que mi papá está muy cansado, lleva 3 noches sin dormir. Lo va a traducir como un estoy solo, no hay nadie para mí. Y eso, pues es muy fuerte, pero no lo alcanzamos a dimensionar. Así que si tú que me estás escuchando, al igual que yo, fuiste papá o mamá a una edad muy temprana y no tenías las herramientas, hoy, aunque tus hijos ya sean unos adultos o aunque tus hijos ya sean unos adolescentes o ya estén algo grandecitos, hoy puedes empezar a trabajar el tema para transformar esa relación, el cómo convives con tu hijo, pero también para sanar ese vínculo y que cuando
se vaya tu hijo cuando sea un adulto y se independice, pues pueda tener un panorama completamente diferente en su vida. También otro punto que quiero compartir contigo es que en esta vida, pues que tenemos súper acelerada, donde papá, mamá normalmente trabajan, vemos a muchos niños y a muchos jóvenes que están siendo criados por Google o por ChatGPT. Yo sé que esto suena como a chiste, pero quiero que voltees a tu alrededor y que veas cuántos niños y cuántos jóvenes ves completamente sumergidos, atrapados por las pantallas, donde hay un mar de información, donde pueden conectar con muchas cosas. A mí la verdad es que este tema me alarma y que es muy importante el verlo porque no hay un filtro. Pueden conectar con muchas cosas que te aseguro que no te gustaría que leyeran o que no te gustaría que vieran, porque el mar de información que hoy tenemos no es como que esta información solamente para niños de 3 años, esta información para niños de 5, esta información para adultos, todo está ahí revuelto y ellos están pues, con máquinas como esta, ¿no? El celular, una computadora con internet y pueden acceder a lo que te imagines, ¿sí? Y a lo que no te imaginas también. Entonces es muy importante el revisar esto, el ver cuánto tiempo los niños están quedando solos, si realmente tienen supervisión, cuánto tiempo están utilizando pantallas. Sé que este punto también para muchos papás es un tema complicado, ¿no? Sobre todo cuando los dos trabajan. A veces yo sé que puedes llegar súper cansado, que ya quieres desconectar, que lo que menos quieres es que tus hijos lleguen y te pregunten cosas y entonces a veces optamos por el camino más fácil de 1 hora más de teléfono, ¿no? 1 hora más de videojuegos, 1 hora más de televisión, 1 hora más de computadora y en esa hora tus hijos, insisto, están siendo criados, educados por Google y por ChatGPT. No están siendo educados por ti, no están teniendo conversaciones valiosas contigo. Y hay que poner un límite aquí súper claro para que también los niños, sobre todo niños muy pequeños, antes de los 16 años, pues pueden generar adicción. De esto yo te invito a que investigues más. Hay muchas personas hoy en día especializadas, neurocientíficos, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, que están hablando acerca del tema de el impacto que va a tener en un futuro el hecho de que tus hijos hoy tengan tanto tiempo de pantalla, tanto tiempo de información sin filtro y que además en el caso de las redes sociales, pues sabemos hoy, ya no es un secreto ni nada por el estilo, que esto genera adicción. O sea, ¿cuántos adultos no ves que cada 5 segundos están volteando a ver el teléfono para ver si ya hay una notificación? ¿Cuántas horas te reporta tu celular que has tenido de uso en determinadas redes sociales al día? Chécalo, tú mismo puedes revisar tu celular y darte cuenta y pregúntate en qué perdiste 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas viendo el celular. Bueno, si eso nos pasa a nosotros, que somos adultos y que en teoría podemos poner límites, imagínate lo que puede estar pasando con tu hijo, que en realidad todavía no tiene un desarrollo ni emocional, ni mental, ni físico, como para detener esta adicción, ¿sí? Eso me parece urgente. Y bueno, otro que va de la mano con esto que te acabo de platicar es el tema de la autoridad. Igualmente, te invito a que observes a tu alrededor. ¿Quién manda en tu casa? Y no me refiero a quién tiene la última palabra, quién define todo, ni eso, sino checa, ¿realmente tú eres el que toma las decisiones o tus hijos se salen con la tuya? ¿Sí?
de una o de otra manera, a lo mejor por tu cansancio, por zafarte, bueno, ya le voy a dar permiso que se salga a jugar con los amigos hoy, porque la verdad es que yo el fin de semana lo quiero tranquilito. Checa quién está siendo la autoridad. Y yo sé que el ser la autoridad implica chamba, implica tu presencia, implica tus límites, implica que te avientes conversaciones difíciles, algunas discusiones, debates y conversaciones bastante incómodas con tu hijo o con tu hija. Pero no sabes la importancia que tiene el que tú te plantes bien en tu papel de autoridad. Si tus hijos notan que está ahí alguien que es un adulto, ¿sí? Que toma las decisiones, que dice sí, no, que cumple su palabra, que es congruente entre lo que dice y lo que hace, tu hijo va a sentir que hay quien lo sostenga, ¿sí? Va a sentir ese apoyo, ese respaldo, esa seguridad que necesita como hijo. Porque recuerda, él está en desarrollo, él necesita de ti muchísimas cosas. Entonces, si tú no estás en ese papel de autoridad, es como si ese niño no tuviera ese pilar, esa pared, ese roble, si quieres, para que lo visualices, del cual sujetarse. Tú eres ese roble. Y si no estás en ese papel, si estás, por ejemplo, viviéndote del compita de tu hijo, del amigo, entonces va a ser muy complicado el que tu hijo esté bien firme en el papel que le toca de hijo. Y de ahí se puede salir muy fácilmente, puede entrar en rebeldía, puede posicionarse como tu amigo, como tu pareja, como hablarte como si él fuera tu papá. Yo recuerdo cuando recién me separé que mi hijo pues era muy pequeño. Te acabo de compartir que estaba por cumplir 5 años. Además de que él me decía que me iba a bajar el cielo, la luna y las estrellas, que me quería mucho, que él nunca me iba a dejar y cositas así. Cuando creció más, su actitud era hacia mí de ¿a qué horas vas a llegar? ¿Cuánto te vas a tardar? ¿Por qué vas a llegar tan tarde? ¿Con quién vas a salir? O sea, esa era su actitud como si él fuera mi mamá o mi papá diciéndome y checándome a qué hora llego, con quién salgo. Nada más faltaba que me dijera, avísame cuando estés allá. Pero esa actitud evidentemente no es de un niño, es de una persona, obviamente que sí está en una edad infantil, que es un niño, pero que está jugando el rol de padre o madre, ¿sí? Y eso es peligroso, eso no es bueno. Ahí nos desordenamos y empieza a haber muchos problemitas con los hijos. En el tema de la tecnología, aquí te pongo este otro punto que me parece crucial. La tecnología no solamente es las horas de pantalla y demás, sino que hoy la tecnología se ha convertido en una manera de escapar, pero no solo para los hijos, sino que también para los papás. Muchas veces se clavan adolescentes, niños y papás en las pantallas, en la tecnología porque están evadiendo ciertas situaciones que hay que resolver, que hay que mirar. Por ejemplo, una consecuencia de esto. ¿Qué pasa con los niños ahora en su forma de comunicación? ¿Cuánto realmente conversan con sus compañeritos? Porque hoy todos los niños en escuelas secundaria, por ejemplo, deben de tener celular. ¿Por qué nosotros como adultos o incluso profesores nos estamos prestando para esto, en donde cada vez esos niños tienen menos habilidades de comunicación, tienen menos habilidades de comprensión? Yo lo veo con mi hijo. O sea, mi hijo no ha tenido permiso de tener teléfono hasta ahora porque está siendo una necesidad para la escuela, cuando desde mi perspectiva no debería de ser una necesidad en las aulas el tener WhatsApp o redes sociales.
A lo mejor computadora para enseñarles a los programas, la tecnología, claro que sí, como una clase, pero no para compartirles trabajos, tareas y demás, puesto que están yendo en físico a la escuela. Pero bueno, creo que ahí también hay medidas que hacer porque lo que yo detecto y aclaro desde la experiencia con mi hijo es mi hijo y alrededor, ¿no? Con los compañeros. Yo veo cómo tienen muy pocas habilidades de comunicación entre ellos, tienen muy pocas habilidades para poder poner límites, tienen muy poca resistencia a la frustración, tienen pésima lectura de comprensión, o sea, leen y no entendieron, porque ya todo es en audios, ya todo es en videos cortos, la información es así, nada más un clic y ya ellos piensan que encontraron absolutamente todo, ¿no? Ya se sienten unos todos, ellos son expertos porque vieron un video en TikTok. Entonces, todo esto está generando consecuencias que evidentemente no vamos a ver eh, mañana, en una semana. Pero si prestas atención y si te vas fijando en los detalles, desde ya, hoy esto tiene consecuencias. Si tú les diste a tus hijos pantallas desde los 5 años, 6 años, observa. Revisa cómo eras tú, revisa las habilidades que hoy tú tienes, lo que te brindó el haber tenido una infancia sin esto, ¿no? Una infancia donde podías compartir con personas, platicar, jugar, hacer otras actividades, conectar con otro tipo de materias, de cursos extracurriculares, de, no sé, campamentos, otras cuestiones más de la vida real, al aire libre, no de vivir todo a través de una pantalla y de imaginarte que vas a Disney, pero lo estás viendo nada más desde tu celular. Todo esto te dio herramientas. Son las que hoy tú, yo y muchos de esta generación tenemos y de generaciones anteriores. Observa si tus hijos están teniendo esas mismas habilidades y cuál está siendo la consecuencia de que tus hijos hayan tenido pantallas. De verdad, busca información. Hay mucha información de especialistas que están hablando de este tema y del impacto tan grande que va a tener el uso excesivo de pantallas en el desarrollo de tu hijo o hija. Otro punto que prácticamente lo dejé hasta el final porque quise ir como calentando motores. Todos los puntos son importantes, pero este me parece que, que hoy en día es importante hablarlo, la importancia de la figura del padre. Yo sé que la mamá es pieza clave, la mamá es quien carga al bebé en su vientre, claro, o sea, todo eso es una realidad y no quiero decir que la figura del padre es más importante que la figura de la madre, simplemente que en muchos países latinoamericanos, sobre todo donde estoy yo, en México, pues obviamente no hay mucha presencia de padres, ¿sí? Hay muchos padres ausentes. Es una problemática muy grande. Pero en este tema tenemos que analizar dos cosas. Por un lado, esos hombres ausentes es un hecho que hoy tienen que trabajar. Hoy tienen que trabajar en entender que el hecho de que se termine la relación de pareja no significa que se termina su función de padres. Y también tendrán que trabajar con todos los temas habidos y por haber en cuanto a su historia familiar, porque pues probablemente, claro, muchos de esos hombres que hoy son padres ausentes también han tenido padres ausentes y abuelos ausentes y bisabuelos ausentes y así llevamos muchas generaciones en este tema. Pero es momento de empezar a replantearnos las cosas, a reflexionar y a dar un cambio. Pero otro punto que también es muy importante es esta parte que nos toca a nosotros como mujeres. Y para esto te voy a dar yo mi perspectiva, como te dije desde el principio, hablándote de mi experiencia. En mi familia, evidentemente,
las mujeres están, las mujeres contienen, las mujeres pueden, las mujeres son una chulada, aquí promoviendo. Pero hay un gran tema. Así en corto, para no irnos tantas generaciones hacia atrás, la realidad de mi mamá fue querer embarazarse y tener hijos, ¿no? Más no quedarse con el padre de los hijos. Y entonces yo pude haber tomado la misma decisión en el momento en el que me separé, porque claro, yo tenía modelado ese ejemplo y la información que había en el inconsciente, pues justo era esa. Mi mamá hermosísima le dijo a mi papá, no te preocupes, yo me hago cargo, yo todo a partir de este momento, mi hija, ¿no? No, no tienes que estar presente o sea, no te voy a pedir nada, no te voy a pedir dinero. Y bueno, yo pude desde esa programación elegir lo mismo. De hecho, estaba, pero así, ¿no? Directito para que yo hiciera lo mismo, claro. Sin embargo, yo en ese momento, cuando ya se dio la separación, ya estaba empezando a tomar terapia, ya estaba empezando a dar algunos pasos, a hacerme consciente de varias cosas y eso me ayudó muchísimo. Eso cambió por completo la historia. Porque en lugar de decirle a mi exmarido, ¿sabes qué? Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, no tienes que volver nunca. Yo lidié fuertemente con todas las emociones, con toda la frustración, la desilusión, el caos, el cierre, el dolor, la rabia. Y fui trabajando poco a poco para que él se sintiera con ese lugar. Fui haciendo un trabajo de mucha conciencia para no involucrar a mi hijo en lo que yo sentía hacia él como hombre, hacia mi pareja. Y de esa manera, obviamente fallando muchas veces, eso también lo tengo que decir, en el camino he fallado muchas veces seguro se me salió, tu papá no hace o tu papá esto, tu papá lo otro, seguramente se me salieron muchísimas quejas. Por eso dije que no es fácil y por eso te estoy diciendo que he tenido que hacer un trabajo muy fuerte de conciencia para que cuando yo puedo estar pilas y darme cuenta de que la voy a regar y de que voy a decir algo fuera de lugar, algo que no le va a servir a mi hijo, detenerme. Pero en muchos momentos no me pude detener y seguí cometiendo errores. Hoy tengo una buena relación con ese hombre que jamás va a salir de nuestra vida porque es el papá de mi hijo, por esa simple y sencilla razón. Entonces, hoy el gran trabajo para las mujeres latinoamericanas, sobre todo, que vivimos esta situación que ya pues se hizo como costumbre de que los hombres no se quedan, que la gran mayoría de los hombres eh, no se hacen cargo de su paternidad, es darles el lugar, es empezar por darles el lugar para que esto empiece a cambiar. Y ojo, darles el lugar a ellos no significa que te tiene que caer bien, que tienes que estar de acuerdo con todo lo que hace, que le tienes que hablar maravillas a tu hijo o a tu hija de su padre. No, significa que tú tienes que resolver en ti ese coraje, esa decepción, esa rabia, ese divorcio, todo lo que pasó en torno a la relación de pareja, para que entonces eso no contamine a tu hijo y no se sienta como que tiene que decidir y como que te debe lealtad a ti, porque tú has sido la víctima en todo esto. Cuando tú lo vives desde la responsabilidad del adulto y logras trabajar todos esos temas, entonces tu hijo lo percibe como, ok, la relación se terminó, pero ellos dos son mis padres siempre y entonces yo tengo la aprobación de parte de mi mamá de tener una buena relación con mi papá o un buen vínculo, porque en algunos casos la relación no se va a dar, ¿sí? La relación no se va a dar porque la otra parte no lo quiere, pero por lo menos que tu hijo no crezca en pelea con ese hombre, que no crezca estando enojado con su padre, sintiendo que es la peor persona del mundo,
sintiendo que la mitad de él está mal. Con eso que tú hagas, aunque ese hombre no esté presente físicamente ni económicamente en la vida de tu hijo, por lo menos le estás diciendo que su 100% está bien y que tu alma ha elegido a ese hombre o eligió a ese hombre para que fuera su padre porque era perfecto, perfecto para ser su padre, con todo lo que ese niño o niña tiene que aprender con esa experiencia. Y bueno, finalmente, tu hijo necesita contención, presencia, conversación, amor, pero también necesita límites claros. Estamos en un momento crucial en el que es importante ejercer ese papel como padres, tener esa autoridad y esa autoridad también implica que tengamos que ponerles límites para que pues vean que no todo es un sí. También existe el no, los no permisos, también existe el no cuando quieren tomar una decisión que los pone en riesgo, también existe el no cuando no se ganaron el premio, cuando no cumplieron su palabra. O sea, estos límites claros son fundamentales y se pueden poner también desde el amor. Como te dije desde el principio, esto yo te lo comparto porque lo he venido trabajando, evidentemente desde la perspectiva de constelaciones familiares, terapia transgeneracional, terapia psicológica y muchas cosas que en el camino he visto, he leído, pero sobre todo he ido aplicando. Estos puntos que te acabo de compartir han sido porque los he vivido y desde vivirlos es que te los comparto y si funcionan para ti, qué bendición. Y si no, no funcionan estos puntos, sigue buscando. Tu hijo y tú merecen tener una relación donde tú vivas tu paternidad de una manera en paz, cómoda, sintiendo que puedes con ese papel en tu vida y tu hijo merece tener esa experiencia contigo, tener un padre presente, tener un padre que lo contenga, un padre que le ponga límites, que en ocasiones le diga que sí y en otras le diga que no, cuando no le conviene, para poder desarrollarse de la mejor manera. Así que ojalá que esto te apoye y también si quieres que platiquemos de otros temas, puedes ponerlo aquí en el video y con mucho gusto me daré a la tarea de desarrollar el tema y de hacer más contenido de valor que es tan necesario hoy en día y que, bueno, gracias a los generadores de contenido, pues ya hay suficiente, pero creo que todavía hay puntos de los que hay que hacer un poquito más de ruido.